¿Te has preguntado por qué, a pesar de tantas oraciones, tantos pedidos de perdón y tantas promesas hechas a Dios, sigues prisionero de los mismos deseos que prometiste abandonar? ¿Por qué, aun sabiendo que ciertas inclinaciones del corazón pueden alejarte de la presencia del Altísimo, sientes como si lucharas contra una fuerza invisible más poderosa que tu propia voluntad? La verdad es que no estás solo en esta batalla, y lo que sientes no es debilidad, es humanidad. Pero hay algo mucho más profundo sucediendo en tu alma de lo que imaginas. La lujuria, mi hermano, mi hermana, no es solo aquello que nuestra mente, limitada, suele asociar con deseos carnales obvios. Es un tentáculo sutil del enemigo que se manifiesta de formas aparentemente inocentes, casi imperceptibles, pero que pueden ser tan devastadoras para tu vida espiritual como un tsunami silencioso que destruye los cimientos de una casa mientras sus moradores duermen tranquilamente. Juan Pablo, ese gigante de la fe que dedicó su vida a despertar almas a la verdad de Cristo, nos alertó sobre esas trampas disfrazadas que rondan nuestro corazón diariamente. Cuando miramos las Escrituras, vemos que incluso los hombres más santos enfrentaron esta guerra interior. David, el hombre según el corazón de Dios, sucumbió al deseo cuando debería haber estado protegiendo su reino. Salomón, el más sabio entre los mortales, tuvo su corazón desviado por placeres que al principio parecían inofensivos. Pedro, el apóstol valiente, negó al Señor 3 veces porque la lujuria por su propio bienestar superó temporalmente a su devoción. Estos no eran hombres débiles, eran gigantes espirituales, que nos muestran que la batalla contra los deseos desordenados es real, intensa y universal. Pero, ¿qué significa exactamente lujuria en el sentido más profundo y espiritual? Es el deseo descontrolado que coloca cualquier cosa, persona, objeto, sensación, experiencia, en el lugar que debería estar ocupado exclusivamente por Dios en nuestro corazón. Es la inversión del orden divino, donde la criatura toma el lugar del Creador, donde lo temporal eclipsa lo eterno, donde el placer momentáneo oscurece la alegría eterna. La lujuria es, en esencia, idolatría disfrazada de necesidad natural. Y aquí reside el gran engaño. Muchas de estas manifestaciones lujuriosas son tan sutiles, tan socialmente aceptadas, tan aparentemente normales, que pasamos años alimentándolas sin darnos cuenta de que estamos, gota a gota, vaciando nuestra alma de la presencia de Dios. Son como malas hierbas que crecen despacio en un jardín. Al principio parecen inofensivas, incluso bonitas, pero gradualmente sofocan las flores, que deberían florecer. El primer tipo de lujuria que puede estar robando tu salvación sin que te des cuenta es la lujuria de la validación. ¿Conoces esa hambre insaciable de aprobación, ese deseo desesperado de ser aceptado, admirado, reconocido? Es ese impulso que te hace verificar constantemente las redes sociales, contando los me gusta, como si fueran votos de valor personal. Es la necesidad compulsiva de agradar a todos, incluso cuando eso significa comprometer tus principios. Es la búsqueda frenética de elogios, de estar en el centro de atención, de ser indispensable en la vida de otras personas. Esta lujuria parece inocente porque después de todo, todos necesitamos conexión humana, ¿verdad? Pero cuando este deseo se convierte en una necesidad enfermiza, cuando tu autoestima depende completamente de la opinión ajena, cuando estás dispuesto a pecar o descuidar tu comunión con Dios solo para mantener la aprobación de otros, entonces has cruzado la línea invisible entre necesidad humana legítima e idolatría espiritual. Estás haciendo de los hombres tus dioses, y eso es lujuria en su forma más sutil y peligrosa. Jesús nos advirtió sobre esto cuando dijo que no podemos servir a 2 señores.
cuando tu necesidad de aprobación humana se vuelve más fuerte que tu deseo de agradar a Dios, has elegido tu Señor, y no es el Señor de señores. Es por eso que tantos cristianos viven vidas de apariencia, representando santidad cuando están siendo observados, pero viviendo de forma completamente diferente en la privacidad. La lujuria de la validación los ha transformado en actores espirituales, no en adoradores genuinos. El segundo tipo es la lujuria del control. ¡Ah, qué sutil es esta! Se manifiesta en la necesidad obsesiva de tener todo bajo tu dominio, de manipular circunstancias y personas para que todo salga exactamente como lo planeaste. Es esa ansiedad que corroe tu paz cuando las cosas se salen de tu guión. Es la dificultad extrema de confiar en Dios cuando no puedes ver o entender sus caminos. Es la tendencia a colocarse como el arquitecto de la propia vida, relegando a Dios al papel de asistente que debería hacer su parte para que tus planes se realicen. Esta lujuria es especialmente peligrosa porque puede disfrazarse de responsabilidad, de prudencia, de sabiduría práctica. Puedes incluso orar sobre tus decisiones, pero en el fondo ya decidiste lo que quieres y solo estás pidiendo que Dios bendiga tu elección. Puedes incluso decir que confías en el Señor, pero tu ansiedad crónica, tu necesidad de tener respaldo tras respaldo, tu incapacidad de descansar cuando no estás en control, revelan dónde realmente está tu fe. Moisés enfrentó esta tentación cuando Dios lo llamó para liberar a Israel. Quiso controlar cómo sucedería la liberación, cuestionó los métodos divinos, intentó negociar los términos de la misión, pero Dios no estaba interesado en sus planes alternativos. El Altísimo quería obediencia, no colaboración gerencial. Cuando vives bajo la lujuria del control, le estás diciendo a Dios que sus caminos no son confiables, que su sabiduría es insuficiente, que su amor necesita tu supervisión. El tercer tipo es la lujuria de la comparación. Esta es quizás la más democratizada de todas las lujurias modernas. Es esa compulsión incesante de medir tu vida, tus logros, tu espiritualidad, tu apariencia, tus relaciones, tu situación financiera, comparándote constantemente con otros. Es la envidia disfrazada de análisis social. Es la insatisfacción crónica con las bendiciones que Dios te ha dado, porque siempre estás mirando lo que Él le dio al vecino. La luxuria espiritual, 6 formas sutilmente destructivas. Esta lujuria es alimentada diariamente por las redes sociales, donde todos viven sus mejores versiones editadas, donde comparamos nuestros bastidores con los escenarios de los demás. Pero existía mucho antes de Internet. Caín sintió esta lujuria cuando vio que la ofrenda de Abel fue aceptada y la suya rechazada. En vez de buscar entender qué había mal en su corazón, prefirió eliminar al objeto de su comparación. La lujuria de la comparación roba tu gratitud, mata tu contento, asesina tu alegría. Te hace creer que Dios ha sido injusto en la distribución de dones y bendiciones, que mereces más, que otros merecen menos. Transforma a tus hermanos en competidores, tu jornada en una carrera, tu vida en una actuación donde nunca eres el protagonista. Cuando vives bajo esta lujuria, estás constantemente diciéndole a Dios que Él no sabe lo que hace, que sus criterios son cuestionables, que su justicia es fallida. El cuarto tipo es la lujuria del conocimiento. Esta es particularmente traicionera para aquellos que aman estudiar las Escrituras, que se dedican al crecimiento intelectual, que valoran la sabiduría. Se manifiesta como el deseo descontrolado de saber más, no para amar mejor a Dios o servir mejor al prójimo, sino para sentirse superiormente espiritual, para ganar debates teológicos, para impresionar a otros con su erudición bíblica.
Es cuando coleccionas conocimiento como un avaro colecciona oro, no para usarlo, sino para poseerlo. Es cuando te enorgulleces más de lo que sabes sobre Dios que de cuánto amas a Dios. Es cuando usas versículos bíblicos como armas para humillar a otros, en vez de como bálsamo para curar heridas. Es cuando tu estudio de las Escrituras alimenta tu ego más que transforma tu carácter. Los fariseos eran maestros de esta lujuria, conocían las Escrituras de memoria, podían citar leyes y tradiciones mejor que cualquier contemporáneo, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Jesús los confrontó duramente porque habían transformado el conocimiento divino en una herramienta de dominación espiritual. Se deleitaban en el reconocimiento de su sabiduría, en la reverencia que su erudición provocaba, en el poder que el conocimiento les daba sobre la gente sencilla. Cuando sientes más placer en tener la razón que en estar en paz, cuando prefieres ganar una discusión a preservar una relación, cuando tu identidad está más ligada a lo que sabes sobre Dios que a lo que Dios sabe sobre ti, entonces la lujuria del conocimiento está corroyendo tu alma silenciosamente. El quinto tipo es la lujuria de la justicia propia. Esta es la más religiosa de todas las lujurias, y por eso mismo la más peligrosa. Es el deseo secreto de ser reconocido como más santo, más dedicado, más sacrificado que otros. Es esa satisfacción íntima cuando notas que oras más que tu vecino, ayunas más que tu hermano, contribuyes más que tu hermana. Es la tendencia a medir tu espiritualidad por las disciplinas externas que practicas, por los pecados que no cometes, por las apariencias que mantienes. Esta lujuria se alimenta de la comparación con aquellos que consideras menos espirituales. Te sientes bien contigo mismo, no porque estás creciendo en santidad, sino porque estás mejor que fulano o mengano. Es como la oración del fariseo que Jesús contó: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. El problema no estaba en sus prácticas religiosas, sino en la motivación detrás de ellas. La lujuria de la justicia propia transforma tus buenas obras en monumentos. A tu ego te hace creer que Dios te debe algo por tu dedicación. Genera una expectativa de trato especial, de bendiciones garantizadas, de protección divina basada en tus méritos. Cuando algo malo ocurre en tu vida, te indignas, como si Dios hubiera roto un contrato comercial. Job enfrentó esta tentación cuando perdió todo. Sus amigos insistían en que su sufrimiento debía ser consecuencia de algún pecado oculto, alimentando la lógica de la justicia propia que dice: la gente buena recibe cosas buenas, la gente mala recibe cosas malas. Pero Dios le mostró a Job que la vida espiritual es mucho más compleja y misteriosa que esa matemática moral simplista. El sexto y último tipo es la lujuria de la experiencia. Esta lujuria se manifiesta en la búsqueda compulsiva de sensaciones espirituales, de experiencias emocionales intensas con Dios, de señales sobrenaturales constantes. Es cuando te vuelves adicto a conferencias, retiros, momentos de adoración extática, revelaciones proféticas, como si tu vida espiritual dependiera de estas experiencias cumbre para mantenerse viva. El problema no está en desear encontrarte con Dios o en valorar experiencias espirituales genuinas. El problema surge cuando te vuelves dependiente de esas experiencias para confirmar que Dios todavía te ama, cuando tu fe oscila según la intensidad emocional de tus momentos devocionales, cuando buscas más la sensación de la presencia de Dios que la propia presencia de Dios. Esta lujuria crea cristianos emocionalmente inestables, que viven como en una montaña rusa espiritual. En las alturas, cuando sienten a Dios de forma intensa; en las profundidades, cuando Él parece silencioso.
Se convierten en consumidores de experiencias religiosas, siempre buscando la próxima conferencia, el próximo predicador ungido, la próxima revelación que los haga sentir especiales de nuevo. Elías experimentó esta lujuria después del enfrentamiento en el Monte Carmelo, después de una experiencia sobrenatural extraordinaria, donde Dios envió fuego del cielo. Esperaba que esa intensidad se mantuviera. Pero cuando llegó la persecución de Jezabel y Dios parecía silencioso, Elías se derrumbó emocionalmente. Fue necesario que Dios lo educara sobre su presencia en la voz suave y delicada, no solo en los fenómenos espectaculares. Ahora, ¿por qué estas 6 formas de lujuria son tan peligrosas y por qué pueden literalmente robar tu salvación? La respuesta está en el hecho de que todas ellas hacen lo mismo terrible. Ponen algo en el lugar de Dios en tu corazón. Son formas sofisticadas de idolatría que se disfrazan de necesidades legítimas o incluso de virtudes espirituales. La primera razón por la que estas lujurias son tan destructivas es que corrompen tu motivación para buscar a Dios. En vez de buscar a Dios por quien Él es, el Creador digno de toda adoración, el Padre amoroso que merece toda devoción, Él, Salvador que merece toda gratitud, buscas a Él por lo que puede hacer por tus necesidades egoístas. Si tu egoísmo es por validación, oras y vas a la iglesia para sentirte aceptado. Si es por control, buscas a Dios como un medio para conseguir que tus planes se realicen. Si es por comparación, te involucras en actividades religiosas para estar mejor que otros. Esta corrupción de la motivación es como un veneno lento que mata tu vida espiritual desde adentro hacia afuera. Dios se convierte en un medio para un fin, no el fin en sí mismo. Y cuando Dios percibe que no lo estás buscando genuinamente, sino usándolo para alimentar tus egoísmos disfrazados, Él no puede bendecir esa búsqueda. No porque Él no te ame, sino porque hacerlo sería alimentar tu idolatría, sería confirmar tu sutil rebelión, sería fortalecer las cadenas que te atan en vez de romperlas. La segunda razón es que estos egoísmos crean una falsa espiritualidad que puede engañarte incluso a ti mismo. Cuando estás atrapado en el egoísmo de la validación, puedes ser extremadamente activo en la iglesia, servir en varios ministerios, participar en todas las actividades, pero todo esto para ser visto, reconocido, validado. Externamente, pareces un cristiano ejemplar. Internamente, estás alimentando un ídolo. Lo mismo ocurre con los otros egoísmos. El egoísmo del control puede hacerte orar mucho, ayunar frecuentemente, buscar la voluntad de Dios constantemente, pero siempre esperando que Dios se someta a tus planes. El egoísmo del conocimiento puede hacerte estudiar las Escrituras diariamente, memorizar versículos, participar en estudios bíblicos, pero para alimentar tu ego intelectual. El egoísmo de la comparación puede motivarte a ser más generoso, más dedicado, más disciplinado, pero siempre midiéndote en relación a los demás. Esta falsa espiritualidad es peligrosísima porque puede convencerte de que estás bien con Dios, cuando en realidad te estás alejando de Él. Es como una anestesia espiritual que elimina el dolor de la convicción mientras la enfermedad del pecado continúa extendiéndose. Puedes pasar años viviendo esta espiritualidad performativa sin darte cuenta de que tu corazón está cada vez más lejos del corazón de Dios. La tercera razón es que estos egoísmos roban tu capacidad de intimidad genuina con Dios. Intimidad requiere vulnerabilidad, transparencia, rendición, pero cuando estás atrapado en egoísmos sutiles, siempre estás actuando, siempre intentando impresionar, siempre escondiendo tus verdaderas motivaciones, incluso de ti mismo. ¿Cómo puedes tener intimidad con Dios cuando lo estás usando secretamente para conseguir la aprobación de otros?
¿Cómo puedes rendirte completamente cuando siempre estás intentando mantener algún control? ¿Cómo puedes ser transparente cuando siempre te estás comparando e intentando parecer mejor de lo que eres? ¿Cómo puedes amar a Dios genuinamente cuando estás más interesado en lo que sabes sobre Él que en conocerlo personalmente? La intimidad con Dios requiere que vengas a Él exactamente como eres, con tus fallas, miedos, pecados, dudas, necesidades reales. Pero los egoísmos sutiles te hacen presentarte a Dios como crees que deberías ser, no como realmente eres. Y Dios no puede tener intimidad con una persona, solo con la persona real detrás de ella. La cuarta razón es que estos egoísmos crean ídolos internos que compiten con Dios por el trono de tu corazón. Todo ídolo exige adoración, y adoración siempre requiere sacrificio. Cuando adoras el ídolo de la validación, sacrificas tu autenticidad. Cuando adoras el ídolo del control, sacrificas tu paz. Cuando adoras el ídolo de la comparación, sacrificas tu gratitud. Cuando adoras el ídolo del conocimiento, sacrificas tu humildad. Cuando adoras el ídolo de la propia justicia, sacrificas tu dependencia de la gracia. Cuando adoras el ídolo de la experiencia, sacrificas tu estabilidad espiritual. Estos sacrificios pueden parecer pequeños al principio, pero gradualmente irán vaciando tu alma de los frutos del Espíritu. Pierdes la alegría porque siempre estás insatisfecho. Pierdes la paz porque siempre estás ansioso. Pierdes la paciencia porque las cosas nunca suceden como planeas. Pierdes la bondad porque siempre estás compitiendo. Pierdes la fidelidad porque siempre estás buscando algo mejor. Pierdes la mansedumbre porque siempre estás defendiendo tu ego. Pierdes el dominio propio porque siempre estás siendo controlado por tus necesidades compulsivas. La quinta y última razón es que estos egoísmos impiden que experimentes la verdadera salvación, que no es solo perdón de los pecados, sino transformación del corazón. Salvación es ser liberto no solo de las consecuencias del pecado, sino del poder del pecado. Es tener tu corazón cambiado de tal manera que amas lo que Dios ama y odias lo que Dios odia. Pero, ¿cómo puede tu corazón ser transformado si constantemente estás alimentando deseos que compiten con el deseo por Dios? ¿Cómo puedes crecer en santidad si secretamente estás orgulloso de tu santidad? ¿Cómo puedes ser liberto del poder del pecado si ni siquiera reconoces que estos egoísmos sutiles son pecado? La salvación genuina produce una sed insaciable por Dios mismo, no por lo que Dios puede darnos. Produce un contentamiento sobrenatural que no depende de circunstancias externas. Produce una humildad que reconoce nuestra total dependencia de la gracia. Produce un amor por los demás que no compite ni se compara. Produce una paz que sobrepasa todo entendimiento porque está fundamentada en la soberanía divina, no en nuestro control. Cuando estos egoísmos sutiles dominan tu corazón, sabotean estos frutos de la salvación. Puedes tener una experiencia de conversión genuina. Puedes haber nacido de nuevo verdaderamente, pero si estos egoísmos no son identificados y mortificados, atrofiarán tu crecimiento espiritual, robarán tu alegría, minarán tu eficacia en el reino de Dios, y eventualmente pueden incluso hacerte cuestionar si realmente conoces a Dios. Juan Pablo solía decir que el mayor peligro para el cristiano no viene de los pecados obvios que todo el mundo puede ver, sino de los pecados sutiles que se disfrazan de virtudes. Sabía que Satanás es mucho más efectivo usando estrategias aparentemente inofensivas que con tentaciones obviamente pecaminosas. Un cristiano maduro normalmente puede identificar y resistir tentaciones groseras.
Pero estas concupiscencias sutiles pueden engañar incluso a los siervos de Dios más dedicados. Y aquí está la gloriosa esperanza. Si puedes ver estas concupiscencias en tu propia vida, si el Espíritu Santo está usando estas palabras para traer convicción a tu corazón, significa que Dios no te ha abandonado. Por el contrario, significa que te ama demasiado como para dejarte prisionero de estas cadenas invisibles. La convicción del Espíritu no es condenación, es el primer paso hacia la liberación. El camino a la liberación de estas concupiscencias sutiles comienza con un arrepentimiento genuino, que no es solo sentir remordimiento, sino cambiar de parecer sobre estas áreas de tu vida. Es reconocer que lo que pensabas que era normal, aceptable, incluso virtuoso, en realidad estaba compitiendo con Dios por el gobierno de tu corazón. Es ver estas tendencias con los ojos de Dios, no con la tolerancia de la cultura o la justificación de la necesidad humana. Después del arrepentimiento viene la renuncia consciente. Necesitas tomar la decisión deliberada de no alimentar más estas concupiscencias. Esto significa cambios prácticos. Quizás limitar el uso de las redes sociales si la concupiscencia de la comparación es tu lucha. Quizás aprender a orar pidiendo que se haga la voluntad de Dios, no la tuya, si el control es tu problema. Quizás buscar servir en áreas donde nadie te vea, si la validación es tu vicio. Quizás estudiar las Escrituras con el corazón abierto para ser transformado, no para acumular conocimiento. La tercera etapa es reemplazar estas concupiscencias con deseos santos. La naturaleza aborrece el vacío y el corazón también. No basta con dejar de codiciar la validación. Necesitas empezar a encontrar tu identidad en el amor incondicional de Dios. No basta con dejar de intentar controlarlo todo. Necesitas aprender a encontrar paz en la soberanía divina. No basta con dejar de compararte. Necesitas cultivar la gratitud por las bendiciones únicas que Dios te ha dado. Esta sustitución no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso de santificación que dura toda la vida. Habrá recaídas, momentos de debilidad, batallas intensas. Pero cada pequeña victoria fortalece tu fe y aumenta tu capacidad de resistir la próxima tentación. Cada vez que eliges buscar a Dios por quien Él es, en vez de por lo que puede hacer por tus necesidades concupiscentes, estás ejercitando músculos espirituales que se vuelven más fuertes con cada uso. La cuarta etapa es desarrollar una vida de oración genuina, donde vienes a Dios no para conseguir algo, sino para estar con alguien. Es aprender a orar no solo cuando lo necesitas, sino porque lo amas. Es descubrir que la comunión con Dios es mejor que cualquier cosa que creías necesitar de Él. Es experimentar que conocer a Dios es infinitamente más satisfactorio que usar a Dios. Finalmente, es esencial cultivar relaciones de rendición de cuentas, donde personas espiritualmente maduras puedan ayudarte a ver tus puntos ciegos. Estas concupiscencias sutiles son especialmente peligrosas porque son fáciles de racionalizar y difíciles de ver en nosotros mismos. Necesitamos hermanos y hermanas que nos amen lo suficiente como para decir la verdad en amor, que nos conozcan lo suficientemente bien como para darse cuenta cuando nos estamos engañando, que sean lo suficientemente sabios como para ayudarnos a distinguir entre necesidades legítimas y deseos concupiscentes. La jornada de liberación de estas concupiscencias sutiles es también una jornada de descubrimiento de la verdadera satisfacción que solo se puede encontrar en Dios. Cuando dejas de buscar validación en otros, descubres una aceptación profunda en el amor paternal de Dios.
Cuando dejas de intentar controlarlo todo, descubres una paz sobrenatural en la providencia divina. Cuando dejas de compararte, descubres tu identidad única como hijo amado del Altísimo. Cuando dejas de codiciar el conocimiento, descubres la sabiduría que viene de la intimidad con el Creador. Cuando abandonas la justicia propia, descubres la gracia transformadora que realmente cambia el corazón. Cuando dejas de buscar experiencias, descubres la presencia constante de Dios en tu vida cotidiana. Esta no es solo una jornada de renuncia, es una jornada de descubrimiento. Estás descubriendo quién eres realmente cuando no estás actuando para nadie. Estás descubriendo cómo es tener paz cuando no estás controlando nada. Estás descubriendo la alegría de ser agradecido por tu propia jornada sin compararla con la de otros. Estás descubriendo la belleza de conocer a Dios, no solo saber de Él. Estás descubriendo la libertad de ser amado incondicionalmente, no por tu desempeño espiritual. Y aquí está la maravillosa paradoja de la vida cristiana. Cuando dejas de buscar estas cosas de manera concupiscente, finalmente las encuentras de manera genuina. Cuando dejas de buscar validación compulsivamente, encuentras una aceptación profunda en Dios que se traduce en relaciones más sanas con las personas. Cuando dejas de intentar controlarlo todo, desarrollas una sabiduría práctica que realmente mejora tu capacidad de tomar buenas decisiones. Cuando dejas de compararte, desarrollas una autoestima sana basada en tu identidad en Cristo. Cuando buscas conocer a Dios en vez de saber de Dios, tu sabiduría se profundiza naturalmente. Cuando abandonas la justicia propia, tu vida se vuelve genuinamente más santa. Cuando dejas de buscar experiencias, tu vida entera se convierte en una experiencia continua de la presencia de Dios. El enemigo de nuestras almas sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando plantó estas concupiscencias sutiles en tu corazón. Sabía que probablemente resistirías tentaciones groseras, así que usó una estrategia mucho más sofisticada. En vez de intentar hacerte pecar de forma obvia, intentó hacerte buscar cosas buenas de forma equivocada. En vez de intentar destruir tu fe, intentó corromperla. En vez de intentar alejarte de la iglesia, intentó hacerte frecuentar la iglesia por las razones equivocadas. Pero Dios, rico en misericordia, está usando incluso este momento para exponer estas estrategias del enemigo. Él está trayendo luz a las áreas oscuras de tu corazón, no para condenarte, sino para liberarte. Está revelando esos ídolos sutiles, no para humillarte, sino para sanarte. Está mostrando esas lujurias disimuladas, no para desanimarte, sino para guiarte hacia el verdadero placer que solo se puede encontrar en Él. La batalla contra estas lujurias sutiles es una batalla que vale la pena luchar, porque la victoria significa mucho más que simplemente eliminar comportamientos problemáticos. La victoria significa descubrir la vida abundante que Jesús prometió. Significa experimentar la libertad para la cual Cristo nos libertó. Significa vivir la vida cristiana no como una actuación agotadora, sino como una danza de amor con el Creador. No necesitas seguir viviendo prisionero de estas cadenas invisibles. No necesitas seguir actuando para Dios o para los demás. No necesitas seguir luchando por el control o desgastarte con comparaciones. No necesitas seguir acumulando conocimiento o logros espirituales para sentirte valioso. Puedes comenzar hoy un viaje de descubrimiento de la satisfacción verdadera, duradera, sobrenatural, que solo se puede encontrar en una relación íntima y genuina con el Dios que te creó, te redimió y te llama a casa. La salvación que Jesús ofrece no es solo una transacción legal donde tus pecados son perdonados, aunque eso es maravillosamente cierto. Es una transformación radical donde tu corazón es cambiado, tus deseos son purificados,
tus motivaciones son santificadas y toda tu vida se convierte en una expresión de adoración genuina al único que es digno de toda adoración. Las lujurias, sutiles, quieren robarte esa salvación, no necesariamente haciendo que pierdas tu posición legal ante Dios, sino robándote la experiencia de la salvación, tu alegría en la salvación, tu eficacia como salvo, tu capacidad de vivir como alguien verdaderamente redimido. Quieren hacerte vivir como un cristiano infeliz, insatisfecho, siempre buscando pero nunca encontrando, siempre trabajando pero nunca descansando. Pero hoy puede ser el día en que estas cadenas comiencen a romperse. Hoy puede ser el día en que digas basta a estas lujurias disimuladas y sí a la vida abundante que Cristo ofrece. Hoy puede ser el comienzo de un viaje donde descubras lo que significa ser realmente libre, genuinamente satisfecho, profundamente en paz y completamente enamorado del Dios que te ama con amor eterno. Cuando mires hacia atrás dentro de unos años, después de haber librado esta batalla y experimentado esta liberación, te darás cuenta de que este fue uno de los momentos más importantes de tu vida espiritual. No porque hayas descubierto nuevos pecados por los que sentirte culpable, sino porque has descubierto nuevas dimensiones de la gracia para experimentar. No porque hayas encontrado más razones para condenarte, sino porque has encontrado más razones para adorar al Dios que te libera incluso de las cadenas que ni siquiera sabías que llevabas. La pregunta que queda es esta: ¿estás dispuesto a hacer este viaje? ¿Estás dispuesto a dejar que el Espíritu Santo examine los rincones más ocultos de tu corazón, incluso si Él encuentra ídolos que ni siquiera sabías que existían? ¿Estás dispuesto a cambiar la falsa seguridad de estas lujurias familiares por la verdadera aventura de confiar completamente en Dios? Porque esa es la elección que tienes ante ti en este momento. Puedes seguir viviendo como has vivido, alimentando sutilmente estas lujurias que parecen tan normales, tan aceptables, tan humanas. Puedes seguir buscando a Dios con motivaciones mezcladas, sirviéndole con agendas ocultas, amándolo con un corazón dividido. Y quizás incluso puedas mantener esa vida cristiana de apariencias por unos años más, representando santidad mientras secretamente adoras a otros dioses. O puedes elegir el camino estrecho de la transformación genuina. Puedes elegir ser radicalmente honesto con Dios sobre tus verdaderas motivaciones. Puedes elegir permitir que el Espíritu Santo haga una cirugía profunda en tu corazón, removiendo no solo los pecados obvios, sino también estas lujurias sutiles que te han robado tu alegría, minado tu paz y saboteado tu intimidad con el Creador. Esta elección no es solo sobre comportamiento, es sobre identidad. No es solo sobre lo que haces, sino sobre quién eres. No es solo sobre modificar tu religiosidad, sino sobre descubrir tu verdadera espiritualidad. Es sobre pasar de una vida cristiana basada en la actuación a una vida cristiana basada en la relación. Es sobre dejar de ser un actor espiritual para convertirte en un adorador genuino. Y aquí está la promesa que puedes aferrar con todas tus fuerzas. Dios no solo quiere liberarte de estas lujurias sutiles, Él también tiene el poder para hacerlo. El mismo Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos es capaz de resucitar áreas muertas de tu corazón. El mismo Espíritu que transformó a pescadores toscos en apóstoles poderosos puede transformar tus motivaciones corruptas en deseos santos. La misma gracia que te salvó de la condenación eterna puede salvarte de la mediocridad espiritual. Pero esta transformación requiere tu cooperación. Dios no violará tu voluntad ni forzará cambios en tu corazón. Él esperará pacientemente hasta que estés listo para entregarle esas áreas de lujuria. Él
continuará amándote incondicionalmente, incluso mientras luchas con estas cuestiones. Pero Él también continuará trabajando en tu corazón, trayendo convicción cuando sea necesario, ofreciendo gracia cuando falles y celebrando cada pequeña victoria en el camino de la liberación. La jornada de liberación de estas lujurias sutiles es también una jornada de descubrimiento de tu verdadera vocación, porque cuando ya no estás viviendo para impresionar a otros, puedes descubrir cómo Dios realmente quiere usarte. Cuando ya no estás intentando controlar tus caminos, puedes descubrir los caminos que Dios ha preparado para ti. Cuando ya no te estás comparando con otros, puedes descubrir tus dones únicos y tu llamado específico. Cuando ya no estás acumulando conocimiento para presumir, puedes descubrir la sabiduría práctica que realmente hace la diferencia en la vida de las personas. Cuando ya no estás viviendo de la justicia propia, puedes descubrir cómo la gracia te capacita para un servicio genuino. Cuando você deixa de buscar experiencias espirituais como un vicio, puede descubrir cómo Dios quiere usarte en la vida cotidiana. Imagine cómo sería su vida si despertara cada día sabiendo profundamente que es amado incondicionalmente por Dios, sin necesidad de demostrárselo a nadie. Imagine vivir con una paz sobrenatural, sabiendo que Dios está en control incluso cuando usted no lo está. Imagine la alegría de estar genuinamente agradecido por su propia jornada, sin la necesidad constante de compararse con los demás. Imagine la libertad de buscar el conocimiento de Dios, porque lo ama, no para impresionar a nadie. Imagine la verdadera humildad que proviene de saber que usted depende completamente de la gracia. Imagine la estabilidad de una fe que no depende de experiencias emocionales, sino de la fidelidad inmutable de Dios. Esto no es una fantasía espiritual, es la vida cristiana normal que Jesús vino a darnos. Es la vida abundante que Él prometió. Es la libertad a la que Cristo nos liberó. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es la alegría indescriptible y gloriosa. Es la vida que está disponible para usted, comenzando hoy, si está dispuesto a permitir que Dios haga la obra profunda que necesita ser hecha. Y recuerde, usted no está luchando esta batalla solo. El mismo Espíritu que habitó en Cristo habita en usted. La misma gracia que capacitó a los apóstoles para vivir vidas transformadas está disponible para usted. Las mismas promesas que sostuvieron a los santos a lo largo de la historia son también sus promesas. Usted forma parte de una gran nube de testigos que lucharon estas mismas batallas y salieron victoriosos por la gracia de Dios. David luchó contra la avaricia del control cuando quiso construir el templo según sus propios planes, pero aprendió a confiar en el tiempo y los métodos de Dios. Pedro luchó contra la avaricia de la validación cuando negó a Cristo para proteger su reputación, pero descubrió una identidad más profunda en el amor incondicional del Salvador. Pablo luchó contra la avaricia del conocimiento cuando usó su erudición farisaica para perseguir a la iglesia, pero descubrió que conocer a Cristo era infinitamente mejor que saber de religión. Juan luchó contra la avaricia de la comparación cuando competía con Pedro por el lugar de honor, pero descubrió su identidad única como el discípulo amado. Si Dios pudo transformar a estos hombres, liberándolos de sus sutiles avaricias y usándolos poderosamente en su reino, Él puede hacer lo mismo con usted. Su historia no necesita ser definida por las cadenas invisibles que ha cargado. Su identidad no necesita ser moldeada por las necesidades compulsivas que han dirigido sus elecciones. Su futuro no necesita ser limitado por los patrones destructivos que han saboteado su alegría. Usted puede comenzar a escribir un nuevo capítulo de su historia espiritual hoy.
Un capítulo donde usted es genuinamente libre, profundamente satisfecho y completamente apasionado por Dios. Un capítulo donde su vida se convierte en un testimonio poderoso del poder transformador del Evangelio. Un capítulo donde usted descubre que la vida cristiana no es una religión pesada de reglas y actuaciones, sino una danza alegre de amor con el Creador. Pero recuerde, esta transformación es un proceso, no un evento. Habrá días en que sentirá que no está progresando. Habrá momentos en que las viejas avaricias parecerán más atractivas que la nueva vida en Cristo. Habrá batallas intensas donde cuestionará si vale la pena luchar. En esos momentos, recuerde que Dios no está midiendo su progreso por la ausencia de lucha, sino por la dirección de su caminar. Él no está esperando perfección, sino buscando un corazón sincero. Él no está contando sus fallas, sino celebrando cada pequeña victoria. Y aquí hay una verdad que puede sostenerlo en los días difíciles. Dios no comenzó una buena obra en su vida para abandonarla a mitad del camino. Él, que comenzó la buena obra en ustedes, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Las sutiles avaricias que parecen tan poderosas hoy no son rival para la gracia transformadora de Dios. Los patrones destructivos que parecen tan arraigados no son más fuertes que el poder resucitador del Espíritu Santo. Los ídolos del corazón, que parecen tan atractivos, no son más satisfactorios que la comunión íntima con el Dios vivo. Su lucha contra estas sutiles avaricias es, en realidad, una lucha por su alma. Es una batalla por el derecho a vivir la vida abundante que Cristo murió para darle. Es una guerra por la libertad de ser quien Dios lo creó para ser. Es un combate por la alegría que ninguna circunstancia externa puede robar, por la paz que ninguna tormenta puede sacudir, por el amor que ningún rechazo puede disminuir. Y cuando finalmente experimente esta libertad, cuando ya no necesite la aprobación constante de los demás, porque sabe que es incondicionalmente amado por Dios, cuando ya no necesite controlarlo todo, porque confía en la soberanía divina, cuando ya no necesite compararse, porque ha descubierto su identidad única en Cristo, cuando ya no necesite acumular conocimiento para sentirse importante, porque ha encontrado su importancia en el corazón de Dios, cuando ya no necesite la justicia propia porque ha descubierto la belleza de la gracia, cuando ya no necesite experiencias constantes porque ha descubierto la presencia constante de Dios. Cuando esto suceda, entenderá por qué valió la pena luchar esta batalla. Entenderá por qué Jesús dijo que su yugo es suave y su carga es ligera. Entenderá por qué Pablo pudo decir que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Entenderá por qué David pudo declarar que solo una cosa deseaba: habitar en la casa del Señor todos los días de su vida. Entenderá por qué los apóstoles consideraban todas sus pérdidas como basura en comparación con el conocimiento de Cristo, porque cuando usted es liberado de estas sutiles avaricias, usted no pierde cosas importantes. Usted encuentra la única cosa que realmente importa. Usted no se vuelve menos humano, usted se vuelve más humano de lo que jamás fue. No te vuelves menos feliz, descubres una alegría que trasciende las circunstancias. No te vuelves menos realizado, encuentras la realización para la que fuiste creado. Esta es la vida que Dios soñó para ti desde antes de la fundación del mundo. Esta es la salvación que Cristo conquistó para ti en la cruz. Esta es la libertad que el Espíritu Santo quiere obrar en ti hoy. Esta es la esperanza que nunca puede ser quebrantada, la alegría que nunca puede ser robada, la paz que nunca puede ser perturbada. La pregunta final que resuena en tu corazón al terminar de leer estas palabras es simple, pero profunda.
Estás listo para dejar que Dios haga esta obra transformadora en tu vida, aunque eso signifique confrontar adicciones que ni siquiera sabías que existían, aunque eso requiera cambios que no esperabas hacer, aunque eso te lleve por caminos que no habías planeado recorrer.